Para hablar sobre las pérdidas económicas que ha dejado el paro nacional en Ecuador, quiero darle la bienvenida en esta parte de la tarde a Juan Carlos Salvador, es analista económico, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Le quiero dar la bienvenida a la tarde de NTN 24. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en este medio de comunicación. Lo primero, ¿cuál es su análisis general sobre el impacto económico que ha tenido el paro nacional en su país, en Ecuador? Bueno, según cifras de la Cámara de Industrias, se estima que la pérdida diaria en términos de ventas son 6 millones de dólares. Por los 11 días de las protestas, es equivalente a un día de pérdida del paro que sufrió el Ecuador en el año 2022. Es importante manifestar que, a diferencia de ese año, justamente lo que se está implementando son medidas compensatorias y de incentivo para justamente evitar que este paro trascienda ya en un tema más conflictivo y sobre todo que no condicione más la reactivación económica, la generación de empleo y la cadena logística. Ahora, ¿en qué sectores productivos se han sentido con mayor fuerza las pérdidas económicas y por qué? Bueno, aquí es importante manifestar que son temas focalizados en la Sierra Centro y en la Sierra Norte, y justamente esto evidencia que al no tener acceso al transporte y almacenamiento, se rompe la cadena logística y de abastecimiento, y eso provoca escasez. Y cuando existe escasez, obviamente hay una especulación de precios que se incrementa y el afectado es justamente el consumidor. Por otro lado, los comercios, la agricultura, el turismo, justamente no pueden desarrollar sus actividades de manera normal, justamente por esta situación extraordinaria. Aquí es importante puntualizar que las protestas, si bien es cierto, es un derecho constitucional, quiere decir que cuando hay protestas es momento de dialogar. ¿Y cómo afecta este tipo de paralizaciones a la confianza de inversionistas, al clima económico del país a mediano plazo? De hecho, uno de los determinantes para que llegue o no la inversión extranjera directa y la inversión nacional es justamente la certidumbre política y macroeconómica. Un claro ejemplo es cómo ha sido la variación del riesgo país. Estuvo con una tendencia a la baja hasta rondar ya los 600 puntos. Sin embargo, ante esta medida y justamente la inestabilidad respecto a lo que va a ocasionar o no, provocó que este riesgo país suba nuevamente, y eso incide directamente en la capacidad que tiene el Estado para acceder a endeudamiento barato y sobre todo la percepción que tienen los inversionistas de la realidad económica del país. Ahora, señor Salvador, ¿qué impacto podría tener este paro sobre el crecimiento económico proyectado a finales de este año, el 2025, para el Ecuador? Bueno, dadas las condiciones de preparo, justamente se estimaba que exista un crecimiento del 3,8% este año, siendo mayor justamente al decrecimiento del 2,0 que cerró el 2024. Y obviamente tomando como referencia las pérdidas estimadas y la ruptura de la cadena de abastecimiento, de logística, no se espera más allá de que inciden 0,1% del PIB. Es decir, el impacto no será tan fuerte en relación al año 2022, en donde la economía justamente se redujo en 0,9% del PIB, dadas las condiciones de pérdida que ascendieron a más de 1.100 millones de dólares. Ahora, ¿qué medidas debería tomar el gobierno para mitigar las consecuencias económicas de unas medidas de presión como las que ha tomado la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas en el Ecuador? Bueno, aquí es importante entender que las pérdidas son directamente proporcionales a la falta de diálogo. Si no hay un diálogo constructivo, justamente de relación bilateral de compromiso, no va a llegar a buen puerto. Y es evidente que ya han existido varios acercamientos entre los gobiernos locales, las personas de la CONAIE, justamente para tratar de llegar a acuerdos, considerando que el gobierno nacional ha implementado más allá de 18 compensaciones para evitar justamente que, por lo menos a corto plazo, exista un desencadenamiento de crecimiento de los precios y los fletes.
¿En qué, por ejemplo, se debería trabajar, y aquí hablo de todos los actores que hacen vida en la economía ecuatoriana, para evitar futuras crisis similares, para que haya siempre acuerdo en pro del desarrollo y el crecimiento del país? Bueno, aquí es muy importante que se generen estos acuerdos mínimos, es decir, entender que este subsidio al diésel era pernicioso, era regresivo. De hecho, 2/3 del déficit fiscal fue gracias y lamentablemente al endeudamiento para cubrir el subsidio al diésel y justamente ya no existían recursos frescos para justamente direccionarlos hacia las personas que más lo necesitan. Lo que sí es importante, y de hecho es un llamado también a la acción, es que únicamente no se destine los recursos, que son 1.100 millones de dólares de ahorro al año en promedio, a transferencias sociales o incentivos, sino justamente a fondear la inversión pública en mantenimiento, generación de infraestructura, porque una persona no va a estar en contra de que se elimine un subsidio que también, según varias investigaciones en zonas fronterizas, se perdía el 28% en contrabando y especulación, y justamente en actividades ilícitas, pueda justamente direccionar esos recursos a los sectores más necesitados. Señor Salvador, ¿cuál es el sustento principal ahora mismo de la economía ecuatoriana? Bueno, uno de los grandes rubros que justamente condiciona el crecimiento de la economía son las exportaciones no petroleras. Pese a esta incertidumbre global por los aranceles recíprocos de la administración Trump, el sector exportador ecuatoriano es muy fuerte, es muy eficiente y justamente tiene sus nichos de mercado bien identificados. Y eso ha permitido que en los meses últimos sigan teniendo una tendencia creciente y generando recursos, generando empleo y reactivación económica. Y por otro lado, dado el tema de los agregados macroeconómicos, el consumo en los hogares también ha tenido una recuperación. Ojo que desde el 2021, en su tercer trimestre, se mantenía una tendencia a la baja en todos los rubros y, dadas las últimas cifras del Banco Central, ya se cambió esta tendencia y son señales positivas. Ahora usted me decía, ese subsidio al diésel era pernicioso, hablando en grande para el Ecuador y la economía, pero ¿quiénes eran los beneficiarios de ese subsidio? ¿Quiénes terminaban en mejor posición? Bueno, aquí es importante manifestar que según la estructura de gastos a nivel empresarial, 1 de cada 10 dólares se gasta en transporte y combustible. Y si bien es cierto, hay sectores como la agricultura o el comercio que representan casi el 9% de sus gastos, transporte y almacenamiento el 35%, significa que es un tema transversal, es decir, que de cierta forma alivianaba el precio para unos sectores, que eso era positivo. Sin embargo, también hay unos estudios en Ocaru, también de 2022, que demuestra que se va justamente en actividades transfronterizas, en especulación, en abastecimiento, es decir, se vendía a un precio subsidiado, revendiendo el valor que estaba subsidiado por el Estado en el Ecuador. Y de hecho el gobierno nacional publicó ya algunas cifras de la variación de consumo del diésel a nivel provincial y en zonas fronterizas es en donde más se redujo. Y obviamente eso significa que la cadena de especulación transfronteriza se vio afectada. Y justamente un gran desafío de los subsidios es que sea temporal, que sea específico y que atienda a una política pública, más no que sea generalizado por más de 50 años como ha pasado en el Ecuador. ¿Cómo valora usted el proceder, el manejo del gobierno de Daniel Noboa de esta situación y de la economía en general? Bueno, es el tercer intento en los últimos 10 años, considerando que el señor presidente Moreno y Lazo trataron de justamente eliminar el subsidio a los combustibles y no lo pudieron, tuvieron que dar marcha atrás. Ahora el señor presidente Daniel Noboa cambió de paradigma, cambió de herramientas y si bien es cierto, logró que el paro sea focalizado y no se concentre en Quito y por ende no condicione la cadena logística y abastecimiento de algunos bienes y servicios, es importante aquí entender que jamás es fácil hacer lo correcto.
y por si acaso tampoco es tiempo idóneo para realizarlo, sino que son ventanas de oportunidades que justamente dependen de una serie de factores. Y el señor presidente ha optado justamente ante un escenario de crecimiento económico, de reactivación y justamente una estabilidad política pueda justamente alivianar la carga fiscal que, según la proforma vigente, se espera un déficit fiscal de 5.6 mil millones de dólares. Ahora, ¿cómo llegar a acuerdos? La conferencia episcopal, por ejemplo, está llamando al diálogo de todos los sectores de la sociedad ecuatoriana. ¿Cuál debería ser el camino para buscar el encuentro y no dejar que se tambalee la economía ecuatoriana? Bueno, aquí lo importante es que, y estamos a puertas también de una eh, convocatoria asamblea constituyente, justamente los actores pueden expresar sus necesidades. Obviamente, el hacedor de política económica no puede escuchar a los 18 millones de personas, pero sí puede justamente identificar las principales necesidades. Por ejemplo, informalidad, pobreza multidimensional, generación de empleo, reactivación económica, cómo solucionar la situación fiscal, que justamente otros países han llegado a acuerdos mínimos y que sus políticas económicas han sido atemporales, es decir, no cortoplacistas, no populistas, sino a mediano y largo plazo. ¿Cuál es el resultado? Un menor riesgo país, mayor crecimiento económico, población más educada, menor pobreza y sobre todo un desarrollo humano. En pantalla, Juan Carlos Salvador, analista económico, ex presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, en Ecuador. Le quiero agradecer por compartir estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos ven. Fuerte abrazo, hasta pronto.